Recording is on. El tema que veremos ahora se titula La forma de las dimensiones ocultas de las supercuerdas cuánticas. Corresponde a un maravilloso tema de la obra extraordinaria El tejido del espacio-tiempo cuántico del trascendental físico-matemático Brian Greene, de la constelación de físicos e investigadores de la física de vanguardia como Stephen Hawking, Roger Penrose, Edward Witten, Steven Weinberg, Murray Gell-Mann y tantos otros físicos notables como en nuestro país Claudio Teitelbaum, mi maestro en el Instituto de Física Teórica, profesor titular en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. En esta temática, la forma de las dimensiones ocultas, Brian Greene nos expresa. Las ecuaciones de la teoría de cuerdas determinan en realidad más que solo el número de dimensiones espaciales. También determinan los tipos de formas que pueden adoptar las dimensiones extra. En las imágenes de modelos físico-matemáticos antes descritos, nos centrábamos en las formas más simples: círculos, esferas, huecas, bolas sólidas, pero las ecuaciones de la teoría de cuerdas escogen una clase significativamente más complicada de formas hexadimensionales, conocidas como las formas o variedades geométricas de Calabi-Yau o espacios de Calabi-Yau. Estas formas reciben el nombre de dos matemáticos, Eugenio Calabi y Xing-Tung Yau, que las descubrieron matemáticamente mucho antes de que se extendiera su relevancia para la teoría de cuerdas. Tenga en cuenta que en esta forma de distorsión geométrica del espacio-tiempo, en esta variedad geométrica, en esta forma de defecto topológico de la geometría del espacio-tiempo, estamos frente a un gráfico bidimensional que ilustra un objeto hexadimensional. Y esto produce una variedad de distorsiones importantes. Si la forma de Calabi-Yau particular de la figura o de este modelo físico-matemático constituyera las 6 dimensiones extra de la teoría de cuerdas en escalas ultramicroscópicas, el espacio tendría la forma que se ilustra por la variedad de espacio de Calabi-Yau.
puesto que la forma de cada billau estaría cosida en cada punto en las 3 dimensiones habituales de la malla de la cuerda, usted y yo y cualquier otro estaríamos ahora rodeados y llenos de esta pequeña forma. Literalmente, cuando usted caminara de un lugar a otro, su cuerpo atravesaría las 9 dimensiones, circunnavegando rápida y repetidamente la forma completa, lo que en promedio haría que pase desapercibido que usted estaba atravesando las 6 dimensiones extra. De tal manera que el modelo físico-matemático o la figura que se podía representar para la variedad de espacio topológica de cada billau para una cuerda es un ejemplo de una forma de cada billau característica que de lejos parece la forma de una flor con numerosos pétalos en distribución estrellada alrededor de una esfera interior central. Y en la parte B de esa representación, una porción muy amplificada del espacio con dimensiones adicionales en forma de una minúscula forma de este tipo, tan característica, tan pintoresca y elegante, denominada la forma de Calabillau, ubicada en el punto de intersección de la malla de longitudes extendidas o longitudinales de la supercuerda cuántica. Si estas ideas son correctas, el tejido ultramicroscópico del microcosmos del universo está bordado con la más rica de las texturas, con este tipo de variedades geométricas de Calabillau. Aquí se encadena el segundo tema fundamental que nos propone el genio de Brian Greene en la cuarta parte de su extraordinaria obra El tejido del espacio-tiempo cuántico. Se titula Física de cuerdas y dimensiones extra. La belleza de la relatividad general reside en que la física de la gravedad está controlada por la geometría del espacio. Con las dimensiones espaciales extras propuestas por la teoría de cuerdas, usted conjeturaría naturalmente que el poder de la geometría para determinar la física aumentaba sustancialmente. Y lo hace. Veamos esto primero asumiendo una pregunta que hasta ahora he pasado por alto. ¿Por qué la teoría de cuerdas requiere 10 dimensiones espaciotemporales? Importante pregunta. Esta es una pregunta difícil de responder sin matemática, pero déjenme explicar lo suficiente para ilustrar cómo se reduce a un intercambio entre geometría y física. Imagina una cuerda que está obligada a vibrar solo en la superficie bidimensional en un tablero de mesa plano. La cuerda podrá ejecutar varias pautas vibracionales, pero solo aquellas que impliquen movimiento en la dirección izquierda-derecha y delante-atrás de la superficie de la mesa. Si entonces se libera la cuerda para que vibre en la tercera dimensión con movimiento en la dimensión arriba-abajo, que se sale de la superficie de la mesa,
se hará accesible pautas vibracionales adicionales. Ahora, aunque es difícil representarla en más de 3 dimensiones, esta conclusión, que más dimensiones significa más pautas vibracionales, es global, es general. Si una cuerda puede vibrar en una cuarta dimensión espacial, puede ejecutar más pautas vibracionales que las que podría ejecutar en solo 3. Si una cuerda puede vibrar en una quinta dimensión espacial, puede ejecutar más pautas vibracionales de lo que podría hacer en solo 4, y así sucesivamente. Esta es una idea importante, porque hay una ecuación en la teoría de cuerdas que exige que el número de pautas vibracionales independientes satisfaga una ligadura precisa. Si se viola la ligadura, las matemáticas de la teoría de cuerdas fallan y sus ecuaciones se quedan sin significado. En un universo con 3 dimensiones espaciales, el número de pautas vibracionales es demasiado pequeño y la ligadura no se satisface. Con 4 dimensiones espaciales, el número de pautas vibracionales sigue siendo demasiado pequeño. Con 5, 6, 7 u 8 dimensiones, sigue siendo demasiado pequeño. Pero con 9 dimensiones espaciales, la ligadura sobre el número de pautas vibracionales queda perfectamente satisfecha. Y así es como la teoría de cuerdas determina el número de dimensiones espaciales. Aunque esto ilustra bien el juego entre geometría y física, su asociación dentro de la teoría de cuerdas va más lejos y de hecho ofrece una manera de abordar un problema crítico que encontramos antes. Recordemos que al tratar de establecer un contacto detallado entre las pautas vibracionales de cuerdas y los tipos de partículas conocidas, los físicos empezaron con problemas. Encontraron que había demasiadas pautas vibracionales de cuerdas sin masa. Y además, las propiedades detalladas de las pautas vibracionales no encajaban con las de la materia y las fuerzas conocidas del modelo estándar de partículas elementales del universo. Pero lo que yo no mencioné antes, porque todavía no habíamos discutido la idea de dimensiones extras, es que aunque estos cálculos daban cuenta del número de dimensiones extras, lo que explica en parte por qué se encontraban tantas pautas vibracionales extras, no tenían en cuenta el pequeño tamaño y la forma compleja de las dimensiones extras. Suponían que todas las dimensiones eran planas y totalmente desplegadas, y eso supone una diferencia sustancial. Las cuerdas son tan pequeñas, en realidad, que incluso cuando las dimensiones extras están estrujadas en una forma de Calabi-Yau que tiene la dimensión de una longitud de Planck en diámetro, es decir, 10 elevado a menos 35 metros, las cuerdas siguen vibrando en dichas direcciones, enroscadas, infinitesimales. Esto es aproximadamente importante por 2 razones. En primer lugar, asegura que las cuerdas vibran siempre en las 9 dimensiones espaciales y con ello la ligadura sobre el número de pautas vibracionales sigue satisfaciéndose, incluso cuando las dimensiones extras están
apretadamente comprimidas o estrujadas. En segundo lugar, de la misma forma que las pautas vibracionales de las corrientes de aire sopladas a través de una tuba están afectadas por las curvas y vueltas del instrumento musical, las pautas vibracionales de las cuerdas están influidas por las curvas y vueltas en la geometría de las 6 dimensiones extra de la modalidad o variedad geométrica de Calabi-Yau. Si usted cambiara la forma de una tuba haciendo un pasaje más estrecho o haciendo un pabellón más largo, las pautas vibracionales del aire en ese instrumento musical y con ello el sonido del instrumento cambiaría. Igualmente, si la forma y el tamaño de las dimensiones extra fueran modificados, las propiedades precisas de cada pauta vibracional posible de una cuerda también serían significativamente cambiadas, afectadas. Y puesto que la pauta vibracional de una cuerda determina su masa y su carga, esto significa que las dimensiones extra desempeñan un papel central, fundamental, en la determinación de las propiedades de las partículas elementales del modelo estándar de la naturaleza, sean ellos partículas sonda de energía, los bosones, o partículas sonda de materia, los fermiones, del modelo estándar de partículas elementales del microcosmos del universo. Esta es una idea clave. El tamaño y forma precisa de las dimensiones extra tiene un profundo impacto en las pautas vibracionales de las cuerdas y con ello en las propiedades de las partículas que son generadas por vibración de estas cuerdas en espacios, tiempos resonantes con las características cuánticas específicas de la partícula así generada por los modos específicos diferentes de vibración de la cuerda. Puesto que la estructura básica del universo, desde la formación de galaxias y estrellas a la existencia de vida tal como la conocemos, depende sensiblemente de las propiedades de las partículas elementales de la naturaleza, fermiones y bosones, el código del cosmos puede muy bien estar escrito en la geometría, en la variedad microscópica de Calabi-Yau. Vimos un ejemplo de una forma de Calabi-Yau en el modelo matemático que veníamos explicando en esa representación de figura imaginaria de una variedad de espacio cuántico de Calabi-Yau. La pregunta entonces es, ¿qué forma de Calabi-Yau, si existe, constituye la parte extradimensional del tejido del espacio-tiempo? Esta es una de las preguntas más importantes a las que se enfrenta la teoría de cuerdas, puesto que solo con una elección definida de la forma de Calabi-Yau se determinan las características detalladas de las pautas vibracionales
de las supercuerdas cuánticas, enrolladas en esa variedad de Calabi-Yau. Hasta la fecha, la pregunta sigue sin respuesta. La razón es que la comprensión actual de las ecuaciones de la teoría de cuerdas no ofrece ninguna idea de cómo escoger una forma entre las muchas posibles. Desde el punto de vista de las ecuaciones conocidas, cada forma de Calabi-Yau es tan válida como cualquier otra. Las ecuaciones ni siquiera determinan el tamaño de las dimensiones extra. Puesto que no vemos las dimensiones extra, estas deben de ser pequeñas. Pero ¿cuán pequeña exactamente? Sigo siendo una cuestión abierta, incluso si lo más probable es que tengan la pequeñez, como estimábamos antes, de una dimensión de Planck. ¿Esto es un defecto fatal de la teoría de cuerdas? Pregunta importante. Es posible, pero yo no lo creo, como discutiremos más en detalle en el próximo capítulo. Las ecuaciones extra de la teoría de cuerdas han esquivado a los teóricos durante muchos años y por eso buena parte del trabajo ha utilizado ecuaciones aproximadas. Estas han suministrado ideas sobre muchas características de la teoría de cuerdas, pero cada ciertas cuestiones, incluyendo la forma y el tamaño exacto de las dimensiones extra, las ecuaciones aproximadas se quedan cortas. A medida que seguimos afinando nuestro análisis matemático y mejoramos estas ecuaciones aproximadas, determinar la forma en las dimensiones extra es un objetivo primario y, en mi opinión, alcanzable. Hasta ahora, este objetivo sigue estando más allá de nuestro alcance, pero creo que lo alcanzaremos en un tiempo no muy largo. El proceso de desarrollo físico-matemático para lograr este objetivo está en pleno desarrollo y apunta a que tendremos un gran éxito. No obstante, aún podemos preguntar si cualquier elección de una forma de Calabi-Yau da pautas vibracionales de cuerda que se aproximen estrechamente a las partículas conocidas. Y aquí la respuesta es bastante satisfactoria. Aunque estamos lejos de haber investigado todas las posibilidades, se han encontrado ejemplos de formas de Calabi-Yau que dan lugar a pautas vibracionales de cuerda en acuerdo aproximado con las tablas de fermiones o partículas sonda de materia y bosones o partículas sonda de energía del modelo estándar de las partículas elementales del microcosmos del universo. Por ejemplo, a mediados de la década de 1980, Philip Candelas, Gary Horowitz, Andrew Strominger y Edward Witten, Philip Candelas, Gary Horowitz, Andrew Strominger y Edward Witten, el equipo de físicos que advirtió la relevancia de la forma de Calabi-Yau para la teoría de cuerdas, descubrieron que cada agujero, el término se utiliza en un sentido matemático, definido en forma precisa, como un defecto topológico o agujero contenido dentro de una forma de Calabi-Yau,
da lugar a una familia de pautas vibracionales de cuerda de energía mínima. Una forma de Calabi-Yau con 3 agujeros proporcionaría así una explicación para la estructura repetitiva de 3 familias de partículas elementales de la tabla de los fermiones o partículas ondas de materia elementales de la naturaleza del universo. De hecho, se han encontrado varias formas de Calabi-Yau con 3 agujeros. Además, entre estas formas de Calabi-Yau preferidas, hay unas que tienen también o dan el número correcto de partículas mensajeras, es decir, de partículas onda de energía o bosones del modelo estándar del microcosmos de partículas elementales del universo, como sus cargas eléctricas y sus propiedades de fuerzas nucleares correctas para encajar en las tablas correspondientes del modelo estándar de partículas elementales de toda la naturaleza del universo. Este es un resultado extraordinariamente alentador. En modo alguno estaba asegurado. Al fusionar la relatividad general y la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas podía haber alcanzado un objetivo solo para encontrar que era imposible acercarse al otro objetivo igualmente importante de explicar las propiedades de las partículas de materia y de fuerza conocida. Los investigadores se alegran de que la teoría haya evitado esta desagradable posibilidad. Ir más lejos y calcular las masas exactas de las partículas es mucho más desafiante. Como discutimos, las partículas en cuestión, bosones y fermiones, tienen masas que se debían a las vibraciones de las cuerdas de energía mínima, 0 veces la masa de Planck, en menos de una parte en 1000 billones. Calcular tales desviaciones infinitesimales requiere un nivel de precisión más allá de lo que podemos conseguir con nuestra comprensión actual de las ecuaciones de la teoría de cuerdas. En la práctica, sospecho, como hacen muchos otros teóricos de cuerdas, que las masas minúsculas de los bosones y fermiones del modelo estándar de partículas elementales del universo aparecen en teoría de cuerdas de forma similar a como lo hacen en el modelo estándar de partículas puntuales de dicho cosmos. Recordemos del capítulo 9 que en el modelo estándar el campo de Higgs toma un valor no nulo en todo el espacio y la masa de una partícula depende de cuánta fuerza de fricción experimente cuando se mueve a través del océano del campo cuántico de Higgs. Un escenario similar aparece probablemente en la teoría de cuerdas. Si todo un enorme conjunto de cuerdas vibra de manera coordinada, correcta en todo el espacio, puede ofrecer un fondo, puede ofrecer un fondo vibracional adecuado. Las vibraciones de cuerda que inicialmente daban masa cero, adquirirán entonces minúsculas masas, no nulas, gracias a la fuerza de fricción que experimentan cuando se mueven y vibran a través de la versión del océano del campo cuántico de Higgs en teoría de cuerda. Nótese, no obstante, que en el modelo estándar la fuerza de fricción experimentada por una partícula dada
y con ello la masa que adquiere está determinada por medida experimental y especificada como un dato de entrada para la teoría. En la versión de la teoría de cuerdas, la fuerza de fricción y con ello las masas de las pautas vibracionales se remontarían a las interacciones entre cuerdas, puesto que el océano de Higgs estaría hecho de cuerdas, justamente, y debería ser calculable. La teoría de cuerdas, al menos en principio, permite que todas las propiedades de las partículas sean determinadas por la propia teoría. Nadie lo ha conseguido, pero como se ha subrayado, la teoría de cuerdas sigue siendo un trabajo en curso, en realización. Con tiempo, los investigadores confían en entender por completo el enorme potencial de esta aproximación a la unificación. La motivación es fuerte porque la recompensa potencial es grande. Con trabajo duro y bastante suerte, la teoría de cuerdas puede explicar algún día las propiedades de las partículas fundamentales del universo y a su vez explicar por qué el universo es como es. Hasta aquí este tema. Desarrollado a partir de la cuarta parte del tejido del espacio-tiempo cuántico del genial físico-matemático Brian Greene. Y anda por el sur por todas partes, mucho de todo lo que ya ha tocado. Entonces, hoy en mi casa,